Buen día tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestras presentaciones. Episodio 34 es la continuación. Y hoy tenemos algo que hablar con ustedes que es prácticamente la corona, la razón, la manera en la cual usted puede salvar su alma. Déjeme hablarle con usted, presentarle a usted este título. Vamos a hablar de el bautismo. El bautismo, ustedes y yo ya estamos familiarizados con él. Y necesitamos ver algunos puntos acerca de esta cuestión. Miren, el bautismo católico romano, que es el primero del cual vamos a hablar, déjeme explicarle, usted ya sabe cómo se celebra. Normalmente, o más bien, es por aspersión. No es por sumergir a las personas, sino que es por rociarles agua en la cabeza. Generalmente, la persona que va a bautizar a un infante, el papá, la mamá, se ponen de acuerdo con sus amigos más cercanos, los invitan para que sean compadres y entonces contratan algún servicio religioso en alguna iglesia católica cercana, un cura cercano, hacen los tratos, los trámites, van y pagan la cantidad que corresponda y entonces llegan a un arreglo, les dan una cita, les dan una fecha y en tal fecha se presentan ustedes con su pequeño bebé de la edad que sea, puede ser de 40 días de nacido, puede ser de un mes, 2 meses, 3 meses, lo que ustedes decidan. Una vez que ya se presentan, el sacerdote, ustedes vienen y se acercan con su bebé, también los varones que van a ser, las personas que van a ser los padrinos, se acercan con el bebé y entonces previamente en los documentos llenados ya el sacerdote sabe cómo se va a llamar el niño. Así que entonces simplemente toma una poca de agua de un lugar que le llaman pila bautismal. Toman el agua y estando la criatura así, teniéndola más o menos levantada, con la cabeza un poco levantadita, vienen y le avientan agua en la cabeza y hacen que escurra un poco el agua hacia la pila. Y ya con ese acto, el niño ya es bautizado, ya es parte de la Iglesia Católica Romana. Por supuesto, cuando ya crezca un poco más, le hacen que se celebre algo que le llaman la primera comunión, en donde estudia algunos aspectos, algunas personas que se llaman catequistas van y les enseñan, y bueno, ya es otra situación, sigue su preparación, pero me concentro en el bautismo. El bautismo, entonces, católico romano, no es sumergir a la persona en agua, es simplemente echarle agua en la cabeza. Ahora, otro punto, no bautizan personas adultas. Es raro que una persona adulta se bautice. Normalmente son infantes. Y al decir que son infantes, son niños que aún no tienen uso de razón. Son niños que están en su edad temprana, no tienen fe. ¿Cómo van a tener fe? Son criaturas pequeñas, por lo tanto no comprenden lo que está sucediendo. Es más, la mayoría de los niños lloran cuando les echan el agua en la cabeza. No comprenden, no tienen fe. Ahora, otra cosa, no tienen arrepentimiento. ¿Por qué no tienen arrepentimiento? No saben qué es eso. No tienen pecados de qué arrepentirse. Son niños, jamás han pecado. Otra cosa, el bautismo de los infantes es sin confesión de fe, porque ¿cómo van a confesar si no saben hablar? Pero en general así es el bautismo católico romano, está muy expandido por todo el mundo. La Iglesia Católica Romana es, si no la más poderosa, una de las más poderosas organizaciones religiosas en todo el mundo, seguida por el islamismo, el hinduismo y, bueno, los otros grupos que no vamos a mencionar en estos momentos. Estamos hablando del cristianismo. ¿Qué más hablamos del bautismo? Bueno,
Generalmente se le enseñan a los papás, a la familia, a los niños, a todos, que el bautismo infantil es para el perdón del pecado original. Y bueno, no es mucha investigación que el pecado original se está refiriendo a el error cometido por Adán y Eva allá en el jardín del Edén. No lo especifican, poca gente sabe eso del pecado original, pero bueno, ese es el pecado, el primer pecado que existió, según se menciona, la desobediencia de Adán y de Eva, pero ellos le llaman que de esa manera se les perdona su pecado original. Pero no menciona nada de que el bautismo es para perdonarle los pecados personales. Además, un niño, ¿qué clase de pecados personales va a tener? No es así. Luego sigue el bautismo evangélico. El bautismo evangélico es el que la mayoría de los grupos religiosos, sectarios, que se seccionaron de la Iglesia de Cristo desde el 1311 y después en la Reforma Europea con Martín Lutero y los demás. Ese bautismo evangélico, algunas personas, cuando hablo de metodistas, mormones, testigos, pentecostales, etcétera, algunos practican la aspersión. No sabemos exactamente quiénes, pero si la practican es su problema. Pero la gran mayoría, que es también importante que lo sepamos, la gran mayoría también practica la sumersión. ¿Para qué se bautizan los evangélicos? Bueno, se bautizan para mostrar públicamente su fe. Ya simplemente cuando se bautizan ya están demostrando públicamente que ya son religiosos. Y normalmente se considera un rito de iniciación en la secta en la cual se incorporaron, sea cualquiera la secta, bautista, pentecostés, metodista, de la rama que sea, y es para que la persona sea miembro en propiedad de esa secta donde se bautiza y para que comience a tener privilegios. Mientras no se bautice, entonces es un visitante nada más. Ahora, una cuestión importante. El bautismo que se practica en las sectas, ellos enseñan, la mayoría enseñan que no es esencial para la salvación. Perdón. El credo de la Iglesia Bautista sobre el bautismo declara, dice, ahora bien, los hechos y pasajes citados demuestran la importancia del bautismo, pero no demuestran que el bautismo sea esencial para la salvación, pues esta doctrina está en divorcio con la palabra de Dios. La única diferencia que habrá en un pecador antes y después de ser bautizado será que ha entrado en las aguas bautismales con los pecados secos y ha salido de las aguas bautismales con los pecados mojados. Y generalmente la práctica que los evangélicos hacen es la siguiente. El pecador o la persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador en alguna reunión, en alguna campaña evangelística o en su habitación a solas cuando lee o escucha a algún teleevangelista o radioevangelista que le indica, a través del programa radial, que le indica que ponga su mano en el radio, que ponga la mano en la televisión y que diga, acepto a Cristo como mi Salvador según la doctrina evangélica. Trato de explicar esto sin emoción, porque bueno, es la práctica generalizada. Y tal individuo, la persona que eso hace, bueno, le enseñan, le dicen que en ese momento se convierte en cristiano, que ya el Señor lo salvó y que ya el Señor lo ha sacado y que ya forma parte de una comunidad. Y inmediatamente después que le dicen que ha recibido la salvación que Cristo ofrece, que ya tiene a Cristo en su corazón. Y las personas, sinceramente, se quedan con esa idea, que han sido sellados con el Espíritu Santo y por lo tanto es considerado un hermano en Cristo. Después le dicen, le indican que vaya y busque una iglesia en sus alrededores, cualquier iglesia, y que se presente ahí ante los dirigentes y que le diga lo que ha pasado y la gran emoción que sintió y el gran momento que vivió cuando oyó la predicación o vio la predicación en televisión o la vio en radio de algún teleevangelista famoso. Enseguida entonces es recibido en ese lugar y los dirigentes
comienzan un periodo en el cual esta persona va a recibir doctrina. Cuando decimos doctrina, no es doctrina bíblica, no tienen conocimiento bíblico, lamentablemente la mayoría de ellos, desconocen. En la mayoría de los casos, lo que le dan son a estudiar unos libritos, vamos a decir unos libritos como estos, donde vienen los estatutos de las sectas en la cual ha ingresado, y lo están observando a ver cuál es su comportamiento, para ver si realmente ha nacido de nuevo. Porque ellos dicen que en el nuevo nacimiento debe de sentirse antes de ser bautizado. Y bueno, eso le enseñan a la mayoría de las gentes. Cuando ya el candidato, la candidato, termina el periodo estipulado en forma satisfactoria, los líderes religiosos de dicha secta se sienten satisfechos, lo han observado, miran que en todo está bien. Bueno, pues entonces se va a proceder a su bautismo. Y normalmente invitan a mucha gente y dicen, ¿saben qué? En tal fecha va a haber una sesión de bautismos, va a estar el autobús ahí afuera, o si no, vénganse en mi carro, vénganse en la camioneta, y vamos a ir a tal río, o tal lugar, o en tal... Vamos a hacer una sesión de muchos bautismos. Y entonces ya las personas van y así muestran públicamente su fe y ya se hacen miembros en propiedad de la secta con privilegios en ella. Salvo algunas variantes, en general esa es la práctica general del bautismo evangélico. Así que tenemos entonces los dos bautismos principales que hemos conocido en estos momentos. El bautismo católico, que es el que se hace hacia los infantes, y bueno, ya miramos otra vez, lo repetimos, por aspersión, no es por sumersión. Y el bautismo de los evangélicos, que la mayoría practica la sumersión y unos cuantos practican la aspersión, rociar agua. Le echan agua a las personas o ya con eso ya están bautizados. Como en algunos casos, algunos sacerdotes he visto que cuando según ellos echan agua bendita a un grupo grande, van con una especie de bombita, una especie de alguna cosa así, la apachurran, y están rociando agua, ya están aventando el agua bendita. Y la gente emocionada porque están recibiendo el agua bendita que está enviando el sacerdote. Tienen prácticas que no son bíblicas, pero son respetables, tienen libertad. Ahora bien, todos estos dos bautismos que he mencionado, déjenme decirles que vamos a hacernos una pregunta hacia usted que me está viendo. Como no nos conocemos, le quiero preguntar si su bautismo, el anterior, ¿fue católico romano o fue evangélico? Yo sé que también algunos cristianos están viendo mis videos. A los cristianos no les pregunto, ya saben, los que me conocen, saben a qué me refiero cuando digo los cristianos. Así que usted, su bautismo fue católico romano. Déjeme decirle que yo de pequeño me bautizaron y mis padrinos ya fallecieron, existieron, les guardé mucho respeto antes de conocer el cristianismo y hasta la fecha sus familiares mantenemos una buena amistad con sus hijos, también ya grandes como yo. ¿O su bautismo fue evangélico? Bueno, quiero que vea usted bien estas palabras. Usted y yo necesitamos entender que ninguno de estos bautismos es el bautismo bíblico. Usted dígame lo que quiera, piense lo que quiera, enójese si gusta conmigo. Desde allá donde está, despotrique. Está bien, no hay problema, pero mi intención honesta y sana es que usted entienda, comprenda. Ninguno de estos bautismos es el bíblico. ¿Por qué no es el bíblico? Porque no es como el Señor lo enseñó, no es como la Biblia lo enseña. Bueno, entonces, ¿cómo es el bautismo bíblico? ¿De qué manera se celebra? ¿Cómo se realiza? Déjeme mostrarle a usted algunos aspectos
para empezar a entender qué cosa es el bautismo bíblico, para que veamos puntos. Para esto voy a utilizar mi pizarrón, no voy a utilizar el proyector. Miren, lo que vamos a hacer ahorita es analizar algunas cosas. Primero que nada es el significado de la palabra bautizo. La palabra bautizo se deriva de la palabra, una palabra griega, la voy a escribir, si no se escribe bien, no se mortifiquen, no hay problema, de la palabra griega no sé si está con Z, con S, pero de todos modos, la palabra griega baptizo, y que en griego esta palabra significa, fíjese bien lo que significa sumergir, significa zambullir, significa meter debajo del agua a alguien, pero nunca la palabra bautismo o bautizo nunca significa rociar. O sea, no, lo que las personas católicas hacen, por ejemplo, cuando toman el niño y luego el niño lo ponen en sus manos, y aquí está una especie de pileta, y en esa pileta la persona viene y le avienta un poco de agua en la cabeza, y el agua cae aquí. Esto no significa, esto que se está haciendo aquí simplemente está rociando, está echando un poquito de agua en la cabeza nada más a la criatura. Pero ¿cuándo comenzó esta doctrina a practicarse? ¿Cómo fue que hubo cambio en la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica, según la historia, tomó como algo necesario o algo que era obligatorio como una doctrina oficial en el año 1311, según la historia que yo me estoy informando. Entonces, en la historia que estoy tomando, de la cual tomo información, en el año 1311 después de Jesucristo, es cuando se inventó este tipo de doctrina. Ahora, el hecho de que se haya inventado este tipo de doctrina no significa que sea la correcta. Ahora, vamos a mirar algunos textos bíblicos y quiero que vayan conmigo para que analicemos juntos lo que aquí la Biblia explica acerca de bautismo. Recuerden, la Iglesia Católica Romana tomó como oficial el mojar niños en la cabeza a partir de más o menos el año 1311. Fue una aberración, pero ya está hecho, ya no podemos hacer nada más que recordar la historia. Usted puede preguntarle a otras personas y la mayoría, incluso vaya usted a Google y usted va a encontrar ahí la información, vaya usted a la historia del bautismo y va usted a encontrar esa información. Yo quiero llevarlo con usted, quiero ir con usted al libro de los Romanos, capítulo 6, del 3 al 5. Fíjese bien, en el libro de Romanos, capítulo 6, del 3 al 5. Y como el tema que estamos viendo es el bautismo, perdón por darle la espalda, vamos a tratar de imaginarnos aquí una persona que es el bautizador y una persona que es la bautizada, ¿ok? Que tiene que ser sumergida. Un dibujo simple y sencillo, pero usted y yo la entendemos. ¿Qué dice Romanos capítulo 6 del 3 al 5? Lo vamos a leer. Romanos capítulo 3 del 6 al 5. Dice así. En ninguna manera, dice Romanos 6 del 3 al 5, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a entender esto primero, en conocer o entender que hay un antes y hay un después. Y en ese antes y después vamos a entender algunos asuntos. El párrafo dice, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La muerte significa entonces morir. Cuando una persona se bautiza, obviamente estamos hablando del bautismo en Cristo. Es diferente a los
que hemos visto, vamos a decir que es el número 3. Un bautismo en Cristo es cuando la persona entiende, comprende y acepta que cuando se bautiza en Cristo, entonces hemos sido sumergidos en su muerte. Entonces nosotros nos bautizamos en Cristo, dice el verso 3, hemos sido bautizados en su muerte, sumergidos en su muerte, junto con Cristo hemos muerto, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. A fin, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, antes, una persona simplemente está cargando sus pecados y está, pues, vivo físicamente. Por supuesto que eso es antes, pero después de que ya avanza hacia la muerte con Cristo, hacia el bautismo en Cristo, y cuando sale, dice el texto bíblico de Romanos, dice, con el propósito de que andemos en vida nueva. Una persona que sale después del bautismo simplemente tiene una vida nueva. Entonces no podemos aceptar, no se puede, la Biblia no nos permite aceptar que una persona tenga una vida nueva nada más por oír. De acuerdo al texto de Romanos, la persona antes de ser bautizada en Cristo, la persona está muerta en sus pecados. Ya hemos analizado esta sección anteriormente. Y después del bautismo, la persona anda en vida nueva. No cualquier bautismo, no el católico, no tampoco el bautismo evangélico, es el bautismo en Cristo. La persona muere con Cristo, es sepultada juntamente con Cristo y es resucitada juntamente con Cristo. Así como Cristo resucitó para irse a los cielos, la persona sale de las aguas para tener una vida nueva. Nada más es una semejanza. ¿Cómo es una semejanza? Claro, porque dice el versículo 5 de Romanos 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, no es una muerte literal, es una semejanza. Así que si usted, dice bien, si usted no ha sido bautizado en Cristo, usted todavía está en sus pecados. No es que muera, es que simplemente va a realizar un acto a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base del Evangelio. 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4 y número 5, donde Pablo menciona lo que era el Evangelio. Ahora sí, ¿quiere usted andar en vida nueva? Lo hará después. ¿No quiere usted andar en vida nueva? Usted continuará permanentemente muerto en sus pecados y cuando venga el Señor será usted juzgado de acuerdo a la situación en la cual usted se encuentre. Si usted se encuentra todavía muerto en sus pecados, será juzgado de esa manera. Si usted es encontrado por la muerte física después del bautismo, el Señor lo va a juzgar a usted, después por lo que ha hecho y por su vida después de su bautismo en Cristo Jesús. No creo que sea difícil de entender este párrafo. Es interesante entonces que en el acto del bautismo incluye ser sepultado, incluye ser resucitado. Por eso decimos que el bautismo en Cristo es un tipo, algo parecido a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El agua es el sepulcro en el cual la persona es sepultado y del cual una persona es resucitado. Ahora déjeme hacer una pregunta respecto al agua. Cuando una persona muere y la llevamos al cementerio y la sepultamos o la bajamos al agujero cavado por los sepultureros. Y si nada más con que agarre un puño de tierra, ya con eso significa que ya está sepultada la persona, usted y yo sabemos que no. Que para que sea sepultada se requiere que los sepultureros le echen toda la tierra que está ahí, va a quedar totalmente cubierto de tierra. Y entonces sí, la persona ya está sepultada. Bueno, lo mismo pasa con el bautismo.
Una poquita de agua en la cabeza no significa bautismo, significa ser mojado nada más de la cabeza. Pero ser sumergido totalmente en el agua es una semejanza de la sepultura física. ¿Ha sido usted ya sepultado totalmente? No sé, por supuesto que no. Si ya es usted cristiano, usted ya entiende este concepto. Pero si usted no es, y si usted se bautizó en un bautismo católico, en un bautismo evangélico, sepa usted que esos bautismos no son autorizados por Dios. Ahora, ¿qué se necesita para bautizar a una persona? Bueno, obviamente se necesita algo importante. Miren, por favor, quiero que vayan ustedes conmigo a un texto, se llama Juan capítulo 6, verso 23. Y en ese texto de Juan capítulo 6, verso 23, voy a poner aquí, Juan 6, verso 23. Y noten ustedes lo que la Biblia dice en este párrafo. Juan capítulo 6, verso 23. Dice el párrafo, dice de esta manera. Mi vista ya no funciona muy bien, sin lentes. Es Juan 3:23. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. En el próximo video voy a mostrar un mapa y vamos a volver a repetir este párrafo para mostrarles en dónde estaba Enón, dónde estaba Salim y dónde estaba Juan el Bautista bautizando. Bendiciones para ustedes. Que la pasen muy bien. Hasta luego.